por continuar con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento Análisis Global. Carolina Sadler con ustedes. En el día de hoy iniciamos hablando, pues por fin terminó el famoso juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto fue en el día de ayer, un veredicto bastante esperado, ninguna sorpresa. Tal vez algunas personas considerarían que la sorpresa fue el voto del ex candidato a presidente por el Partido Republicano, Mitt Romney, actual senador del estado de Utah. Sin embargo, ya había dado algunas señales de que indicaban que este era el camino que iba a tomar a pesar de ser partidario del presidente Trump. Había ya apoyado el pedido de los republicanos de solicitar testigos en el juicio y nuevas evidencias, cosa que fue rechazada por la mayoría de los republicanos, pero en el día de ayer el resultado fue el que se esperaba, el presidente fue absuelto. Y como les digo, la mayoría, en el caso de los cargos de abuso de poder, 53 votos contra 48. En el caso de obstrucción al Congreso, 53 votos versus 47. Obviamente, la mayoría de los votos de partidarios del propio presidente Trump, del Partido Republicano. Entonces, Trump se convierte en el tercer presidente de los Estados Unidos en enfrentar un juicio político y ser absuelto. El primero, en este caso, Andrew Johnson en 1868 y el expresidente Bill Clinton en 1999. La reacción del presidente Trump, muy normal, muy común, pues dijo básicamente, y a través de su cuenta de Twitter, sacó algunas imágenes en donde decía, un presidente para siempre celebrando la victoria y celebrando el hecho de el espaldarazo y el apoyo que manifestó el Partido Republicano para con este. Algo interesante que debo de mencionar es que si ustedes lo piensan, desde que Trump asumió la presidencia, es la segunda vez que es absuelto. ¿Por qué digo esto? Recordemos la investigación que llevó a cabo el fiscal Robert Mueller y que el presidente, en el caso de la trama rusa, y que el presidente Trump fue absuelto. Y en este caso, el juicio político por el asunto con lo que le dicen Ucrania Gay. Otro dato interesante que debo decir que a pesar de que el presidente ha sido absuelto, no queda el hecho de que muchos de sus propios partidarios han reconocido que el presidente actuó de manera incorrecta, aunque califican que sus acciones no son tan graves como para ser destituidos. A esto se suma una encuesta de Gallup que dice que solo el 49% de los estadounidenses pues apoyan al mandatario, a Trump, y decían que no, pues la mayoría en realidad pedían nuevos testigos, nueva documentación. El caso es que, y ya lo hemos hablado aquí, si bien es cierto que el presidente goza de mucha popularidad dentro de sus seguidores, no es menos cierto que Estados Unidos en este momento es un país totalmente dividido, un país en donde la mayoría, digamos un 50, 51%, o básicamente mitad, dice que considera que las acciones del presidente no han sido las correctas, que se maneja de manera inapropiada y que en sí le gustaría ver algunos cambios. En el caso, por ejemplo, de la propia senadora Susan Collins del estado de Maine, también del Partido Republicano, dijo que el presidente había actuado de forma incorrecta, no era necesaria su destitución, pero que el presidente ya había aprendido su lección. Obviamente el tiempo nos dirá si el presidente ha aprendido su lección. No lo creo así por el hecho de la postura del presidente de en todo momento justificar sus acciones sin reconocer que realmente se tomaron algunas decisiones que a la luz pública no son muy honorables, muy respetuosas de lo que es la democracia y la Constitución de los Estados Unidos.
En fin, es que vamos a ver, recordemos que ahora vamos a lo que es de lleno la política, vamos, ustedes saben que estamos en campaña, tanto las primarias del Partido Demócrata, como también el hecho de que, de que el presidente Trump está en campaña de reelección y que las elecciones presidenciales serán el próximo mes de noviembre. O sea que vamos a ver, en el caso de Mitt Romney fue muy criticado en el día de ayer, incluso uno de los hijos del presidente Trump habló de que Mitt Romney, bueno, que se enfrentó a Barack Obama en el año 2012, lo calificó de frustrado por el voto en contra de su padre. Pero realmente Mitt Romney va a pasar a la historia como el único republicano que salió y se enfrentó al presidente Trump con ese voto que dio a favor de la destitución del presidente. Mitt Romney, en su justificación o su explicación de por qué había votado de esa forma, muy conmovido dijo que había hecho un voto ante Dios y que él iba a pasar a la historia sabiendo que hizo lo correcto. Y de hecho sabía que probablemente su carrera política, algunos la consideran que este movimiento ya acabó con su carrera política, pero hay que ver, porque el estado de Utah, si bien es muy conservador para muchas cosas, es un estado en donde la gente tiene un nivel educativo bastante alto y en muchos casos de por sí el pueblo americano quería que el juicio hubiese sido un juicio un poco más justo, con personas que hubiesen podido testificar y decir realmente lo que habían visto. Pero bueno, así está el caso de Estados Unidos. Continuamos hablando relacionado con Estados Unidos, pero en este caso del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. En el día de ayer les dije que Juan Guaidó fue invitado a la presentación de el Estado de la Unión. Fue de hecho un invitado sorpresa porque no fue anunciado y no estaba en la agenda y en la lista de los invitados. Se había dicho, pero no se había confirmado. El caso es que recibió una ovación por parte del Senado y esto para muchos significa pues un gran apoyo de Estados Unidos a Guaidó. Ustedes saben que Guaidó durante el tiempo que tiene, a pesar de los esfuerzos, pues básicamente no se ha logrado nada. Si bien Estados Unidos ha establecido sanciones económicas, sanciones en contra de los funcionarios de Maduro, etcétera, realmente no se ha logrado nada. Maduro sigue siendo el presidente y independientemente de que usted piense que Maduro las elecciones no hayan sido legítimas o lo que sea, realmente es el presidente de Venezuela. Entonces, esta postura del presidente Trump, que lo recibió ayer, recibió a Guaidó en la Casa Blanca, se reunió con él alrededor de media hora. La prensa no tuvo acceso a la reunión y tampoco se presentaron declaraciones después de la reunión. Luego Guaidó se reunió con el vicepresidente Mike Pence y luego acudió a una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. El caso es que todo esto dice que Estados Unidos realmente continúa apoyando a Juan Guaidó y de hecho es a quien reconoce como presidente de Venezuela. En esta gira de Guaidó de los últimos días viajó a Europa, como ustedes saben, estuvo en el foro de Davos, se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron, con algunos líderes no se pudo reunir, como es el caso del presidente español Pedro Sánchez. El caso es que lo que se ha buscado es el continuo apoyo de Guaidó a nivel internacional. En el caso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo hospedó inclusive en el Blair House. The Blair House es una residencia destinada justamente para visitantes ilustres de los Estados Unidos. Y lo que hay que ver, lo que se habla es de que Estados Unidos está tratando de buscar nuevas estrategias, está tratando de buscar un nuevo enfoque de cómo poder manejar la situación con Maduro. Sin embargo, se ha hablado de que tal vez podrían implementar nuevas presiones para con Venezuela, pero usted tendría que preguntarse cuáles serían esas nuevas sanciones. En un momento, hace un tiempo, se habló de una posible intervención militar, cosa que realmente no creo que vaya a pasar porque recordemos que Venezuela es un aliado muy cercano de países como Rusia y China. Entonces, esto obviamente lo descartamos de la mesa.
está el hecho de que países y algunas organizaciones internacionales no van a apoyar este tipo de acciones de Estados Unidos contra otro país. El caso es que lo que se habla es de una posible alianza entre Estados Unidos y Rusia. Tampoco creo que esto vaya a ocurrir. Les voy a explicar por qué. Si bien Guaidó ha estado en Washington, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, justamente va a Venezuela a reunirse con Maduro, buscando la forma de minimizar las sanciones establecidas por Estados Unidos. Si usted lo piensa, Rusia ha estado apoyando a Maduro durante todo este tiempo y lo va a seguir apoyando porque de hecho tiene intereses en Venezuela. Entonces, obviamente no van a tomar acciones para perjudicarse a sí mismos. Pero el caso es que también siempre me pregunto, si bien es cierto que el pueblo venezolano ha sufrido bastante, sigue sufriendo por la crisis política, económica, social, no es menos cierto que hay que preguntarse cuáles son las intenciones reales del gobierno de los Estados Unidos. Muchos califican a Guaidó como simplemente un títere del presidente Trump, buscando simplemente conseguir sus objetivos, obviamente a beneficio de los Estados Unidos. Y muchos se preguntan si hay violaciones de los derechos humanos, etcétera, en Venezuela, ¿por qué Estados Unidos no se echa otros países, por ejemplo, Arabia Saudita, de quienes son socios muy cercanos en todo el ámbito de la palabra, por qué no sale a defender los derechos humanos de Arabia Saudita? Pasamos, señores, a hablar del coronavirus. El coronavirus, señores, hasta el momento, pues, lleva 565 víctimas, personas fallecidas. Como saben, la mayoría, solamente 2 personas de estas fallecieron fuera de China. En el día de ayer salió a la luz pública de que ya hay 2 bebés con pocas horas de nacido a quienes se le ha diagnosticado que tienen el virus, pero en el día de ayer científicos británicos dieron la noticia de que han logrado grandes avances en la búsqueda de una posible vacuna contra este virus. Se hablaba en un principio de que la vacuna iba a tomar años para poder conseguirla. Sin embargo, en el día de ayer, algunos científicos británicos decían que es muy probable que puedan conseguirlo en poco tiempo antes del año. También Tailandia dijo, en el día de ayer también salió a la luz pública que Tailandia ha estado tratando a algunos pacientes con una combinación de medicamentos antivirales que han dado muy buenos resultados. O sea que básicamente lo que tenemos es que aguantar hasta que los científicos puedan dar con una vacuna y, mientras tanto, implementar altas medidas de higiene. En el caso de algunos países, continúan sacando a sus nacionales. Estados Unidos, por ejemplo, en el día de ayer, llegaron 2 vuelos al estado de California, uno con 200 ciudadanos y uno con 178, y ya el gobierno anunció que esta semana saldrán los últimos vuelos, lo que queda de semana saldrán los últimos vuelos con ciudadanos estadounidenses. En el caso del presidente chino, de Xi Jinping, muchas personas han criticado y han dicho que básicamente no se ha dejado pues ver con esta crisis que está enfrentando China, y ha sido muy criticado. En el día de ayer también se dejó ver en compañía de su homólogo, el presidente de Camboya, y básicamente lo que dijo uno y otro fue que se apoyan mutuamente y que básicamente el gobierno está buscando la forma de minimizar los efectos no solamente con las personas, sino también en el aspecto económico, porque recordemos que hay muchos negocios cerrados, obviamente muchas personas que no pueden trabajar, muchas escuelas, muchas personas en cuarentena, etcétera, lo que obviamente afecta a la economía. Pero nada, vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que acontece a nivel nacional. A ustedes, quédense con nosotros, vamos a la pausa en este momento, pero regresamos con una interesante entrevista.